Vamos a continuar, si me permites, Jorge, con el tema de Estados Unidos. Tú mismo lo pusiste, creo que muy puntualmente en la agenda. No es nada más pensar en la comunidad norteamericana, que es un proyecto de mucho más largo plazo, pero ciertamente entendernos bien con Estados Unidos sigue siendo un tema central para las relaciones internacionales de México. Y en ese tema yo tengo la impresión de que por faltas realmente de los dos gobiernos de muchos años, tenemos una de las agendas más viejas del planeta. Tenemos comercio, cuestiones de drogas, cuestiones de frontera y de migración. Y realmente no hemos podido salir de ese cuadrángulo, pues ya diría yo que muy firme, muy fijo en las relaciones entre los dos países, cuando los dos países también han cambiado muchísimo, pues no, déjate desde el programa Bracero para acá. Todos los cambios que se han dado, por ejemplo, en lo tecnológico, los requerimientos que hay en materia ambiental, los temas de energía, creo que son inescapables. Tarde o temprano vamos a tener que aprender que si hacemos una buena combinación de intereses, podemos mejorar realmente mucho la situación de ambos países, en el tema, por ejemplo, energético. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo romper ese, digamos, cerco que tenemos con esos cuatro grandes temas, sin dejar de, no los podemos abandonar de todos modos, pero cómo entrar en una agenda más propositiva, sería mi pregunta? Bueno, yo creo que los cuatro temas estos son torales, ¿no? Es en los cuales está montada la relación, no los podemos negar. Podemos quizás discutir los procedimientos para resolverlos y podemos también tener nuestro diagnóstico de por qué no se han resuelto ni siquiera parcialmente algunas de las cosas. Yo creo que deberíamos de entrar directamente a buscarles soluciones, no a encontrar plañideras, ¿verdad?, para lamentarnos de que las cosas no se han movido. Creo que nos ha faltado también a nosotros, a los mexicanos, movernos con nuestra capacidad de iniciativa. Por eso decía yo que hace un momento que llevar también a la mesa el tema centroamericano y del Caribe es un punto importante. ¿Por qué? Porque también nos da espacio, como nos lo dio en los 90s, ¿verdad?, para precisamente colaboramos con los temas de paz en la región y nos ayudaron también para resolver el problema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, hay allí un quid pro quo. Digamos, meter la agenda centroamericana como preocupación de México. Como una de las preocupaciones de México, desde luego, y en donde también el que México esté trabajando en América del Sur va a ser bien visto en Estados Unidos también como un punto importante. Que México esté buscando la entrada hacia Pacífico, también no nos equivoquemos, no habrá una actitud negativa en Estados Unidos. De repente somos demasiado suspicaces queriendo leer en donde no se pueden leer ciertas cosas, interpretando. Tú fuiste subsecretario para la región, lo sabes muy bien, que hay un sentido práctico, pragmático, que lamentablemente por una razón u otra no lo hemos estado moviendo de los dos lados. Este enfoque bilateralista que has estado utilizando me gusta porque creo firmemente en él. Es decir, no ha habido nada grave, salvo quizás la salida del embajador Pascual, pero por lo demás en Washington nuestra embajada ha trabajado extraordinariamente bien, los consulados allí van, allí es un tema en donde yo, por ejemplo, pienso que es necesario rescatar el concepto de consulado que nosotros tuvimos en los 90s, es decir, un consulado que tenga los recursos. No es el número que tenemos, si son 50 o 52, sino que tengan los recursos, las herramientas y además que tengan el pliego de instrucciones muy claro de qué se trata. No es solamente proteger a nuestros paisanos, esa es su tarea primordial, pero son nuestros ojos y oídos frente a los medios de comunicación locales, estatales, frente a las fuerzas políticas. Se ha dejado de hacer eso, pero no porque nuestros compañeros del servicio o no del servicio, pero que están de cónsules, no lo hayan querido hacer, sino porque no se les asignan los recursos necesarios. Entonces, yo sí creo que los cuatro... Tocas un tema nos vamos a salir de los Estados Unidos quizá un minuto, pero la verdad es que está subfinanciada la política exterior mexicana. Tenemos en relación a países, digamos, similares a México en peso internacional, pues una infraestructura muy pobre. Bueno, si te pones a pensar que Conaculta tiene un presupuesto mayor que de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, eso está simplemente impensable. ¿Por qué? Porque Cancillería
nuestro presupuesto también se conforma con las cuotas que pagamos, que paga el país. Claro. Y entonces pasan por el filtro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cheque lo firman ahí y dice, es el presupuesto de la Cancillería. Sí. Es ridículo. En cambio, Conaculta tiene un presupuesto limpiecito para hacer sus tareas, que antes, por cierto, eran tareas que desarrollaba la Secretaría de Relaciones Exteriores con su diplomacia cultural. Me parece que son de las cosas que evidentemente también se tienen que revisar, y si quieres, aquí llego a la siguiente conclusión. Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores esté subfinanciada, la política exterior también estará subrepresentada. Es imposible con el instrumental que se tiene tratar de darle la proyección que queremos los mexicanos y estar realmente en las grandes competencias internacionales en las que simplemente no figuramos. Pero ese es un tema que yo quisiera dejar un poco para después, que es lo, digamos, de las herramientas de la política exterior y qué piensa Peña Nieto al respecto. Pero siguiendo con Estados Unidos, hay cosas que me parece que no tenemos avances y que son muy, muy lastimosas para los dos países. Caso de la frontera concretamente. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se ha multiplicado el comercio en 400% entre los dos países. Y los puentes y cruces fronterizos han crecido en 3. Uno ferroviario y 2 por tierra. Tenemos una de las fronteras realmente menos favorables a un desarrollo de ambos países. Está la primera y la 13ª economía del mundo a un lado, una del otro, y no tenemos una frontera de la que ninguno de los dos países se siente orgulloso. No es segura, no es ágil, tiene muchísimos problemas de infraestructura, una movilidad social incluso pues, que ninguno de los dos países realmente acabamos de entender. ¿Qué tipo de política habría hacia la frontera? ¿Hay alguna idea ya manejada? Yo diría una cosa. Bueno, para empezar, recordarás que nací y crecí en la frontera. Yo sí creo que durante el periodo que nos llevó a la discusión del Tratado de Libre Comercio y el siguiente sexenio, hubo una atención especial por parte de Washington y por parte de la Ciudad de México con respecto a la frontera. Inclusive el diálogo entre los gobernadores fronterizos se ha ido diluyendo. Prácticamente esas reuniones que eran importantísimas, a ti te tocó asistir, que eran claves, se han ido desapareciendo. Carecen de sustancia prácticamente. Además, hay ahorita mucha tensión en varios lados, como la ley Arizona, evidentemente ha tensionado enormemente el diálogo entre gobernadores. O sea, sí hay, desde luego, necesidad de cirugía mayor también en la atención a la frontera. El presidente Bush, padre, fue muy, muy generoso en términos de atender su lado, el lado americano, y Salinas y Zedillo pusieron también especial interés. O sea, sí hubo en ese momento un revertecimiento que lamentablemente los dos países otra vez, a partir del año 2000, volvieron a dejar que se fuera hundiendo y que se fueran un poco rascando con sus propias uñas las gentes sin ayuda del centro. Eso me parece que hay que romperlo y lo tienen que romper los dos países. Otra vez, son de los temas, Enrique, que habría que plantear en la primera reunión entre los dos presidentes electos. Estas son las prioridades de orden interno, estas son las prioridades de orden externo y estas son las prioridades de orden extracontinental. ¿Qué posibilidades verías o con qué ojos vería la campaña, el grupo de Peña Nieto, la posibilidad de hacer una frontera, una policía binacional estrictamente para temas de frontera, para que, digamos, no haya simplemente reclamos de unos a otros, sino que haya soluciones de los dos y que haya una corresponsabilidad real al crear un cuerpo policíaco binacional que atienda, pues eso, flujo de productos no deseables como las drogas o las armas, un control mejor de lo que son en sí los cruces fronterizos, tener, digamos, algún tipo de orden en cuanto que a ciertas horas pasan los tráilers y a ciertas horas pasan las personas, cosas de este tipo que han estado reclamando por años en las comunidades fronterizas y simplemente no encuentran respuesta ni de uno ni de otro. Alguna suerte de, más que simples enlaces como hubo tantos años, que hubiese un equipo binacional que trabajara lo que es binacional por naturaleza, como es la frontera. Sí, esta segunda parte sí me gusta, o sea, que el mecanismo binacional fuera más ágil, más rápido, que
además en todas las materias, como solía ser al menos por un tiempo. Desde luego sí tendría yo serias dudas con respecto a la posibilidad de algo binacional, más o menos por el lado de policía. A lo que me refiero es que sepa el determinado policía de Estados Unidos que su contraparte en México es tal. Porque lo que pasa es que se transponen demasiadas instituciones en la frontera, está en los niveles federal, municipal, estatal para empezar. Y después tienes la Policía Federal, aduanas, pero, Enrique, migración. No, pero lo hemos logrado controlar. Digo, todas esas digamos, esa gran mancha de instituciones. Hemos tenido épocas en las que el diálogo ha sido muy fructífero. Tú participaste en las reuniones para hacer un informe por parte de Comexi y el Centro de California. Desde luego, sí es complicado, pero se ha logrado. Es decir, yo lo que tendría temor y preocupación, ¿verdad?, es en algo que quedara en una zona en donde no pudiéramos nosotros controlarla, porque además, pues, al vecino que es tan poderoso, hay que también cuidarle las manos, ¿no?, porque de otra manera sus reacciones pueden ser muy peligrosas para nosotros, ¿no? De acuerdo, muy bien. Nos vamos a regresar quizá ya con alguna visión más allá de la frontera. Quisiera que tocáramos algunos temas multilaterales y de algunos países clave del mundo. Regresamos con el embajador Montaño. En materia de política exterior son muchos los temas que el próximo presidente de México deberá atender. Uno de ellos, sin embargo, aparece siempre como el más importante y el de mayor incidencia en numerosos y diversos aspectos de su realidad económica, política y social. Hay uno prioritario que es Estados Unidos, por diferentes razones. Porque hay muchos mexicanos allá, porque nos mandan dinero para acá esos mexicanos, por la frontera, por lo que pasa en esa frontera, ¿no? O sea, droga, tráfico de gente, de productos, en fin. O sea, es una frontera conflictiva, también tiene su lado bueno, obviamente, pero es una frontera conflictiva. Y ahí hay un problema, ¿no?, con Estados Unidos. Y es que históricamente la relación con la Unión Americana no ha sido nada fácil. Al final de cuentas, una potencia media como lo es México comparte una frontera de casi 3.000 kilómetros con la que hasta el momento ha sido la única superpotencia verdaderamente global de la historia de la humanidad. Situación nada sencilla frente a la que nuestro país no necesariamente ha obtenido siempre malos resultados. México ha logrado, aunque parezca increíble, sobrevivir la hegemonía de la potencia más importante a nivel global ahora, pero potencia que siempre ha sido hegemónica para el caso mexicano. Eso significa que aún ante la enorme asimetría de poder entre México y Estados Unidos, gracias al buen trabajo de la diplomacia mexicana, se ha logrado mantener a raya, hasta cierto grado, este intervencionismo estadounidense. Pericia diplomática de la que el próximo presidente o presidenta de México no podrá darse el lujo de prescindir, especialmente si se considera el delicado momento por el que nuestro país atraviesa. A mí me parece que es claro que una preocupación del gobierno de Estados Unidos en este momento, y que por lo tanto le debe inquietar a México, ¿sí?, es que va a ser el siguiente presidente o cuál va a ser su política respecto al crimen organizado. Está clarísimo. Entonces, el siguiente presidente o presidenta del país es un tema que tiene que tener en la agenda, o sea, lo tiene que tener, es prioritario. Lo que es un hecho es que tanto la relación con Estados Unidos, con todas las aristas que ella involucra, como la política en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, serán sin duda dos de las más destacadas prioridades del próximo titular del Poder Ejecutivo en México. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV.